este video vamos a revisar las actividades que corresponden y estamos básicamente determinando dos aspectos. El subtema que vamos a revisar primero es métodos directos e indirectos de medición y el segundo tema sería clases y tipos de error que se cometen en la medición. Recordemos que la física es una ciencia de la experimentación y esto implica que necesitamos medir. Estamos experimentando con algún fenómeno físico, hay que tomar mediciones y es inherente a este proceso de la medición que existan algunos errores en la medición, que pueden ser porque cometa uno por falta de experiencia, pueden ser por los aparatos que usemos para medir, o pueden ser inclusive por el ambiente, ¿verdad? El clima, la temperatura, la humedad, pueden afectar en la medición en los equipos. Entonces, primeramente, en tu cuaderno de trabajo viene toda esta información, ¿verdad? Son los últimos, penúltimos temas del bloque 1 que estamos revisando. Y si hay que leer en su cuadernillo la información teórica que viene de estos aspectos. Bueno, para medir, nosotros medimos alguna magnitud, el peso, la masa, la velocidad, el tiempo, ¿verdad? Podemos hacer mediciones directas utilizando una regla, ¿sí? Cuando yo utilizo un instrumento de medición y lo aplico sobre lo que voy a medir, es una medición directa. Medir la longitud de algo, pues si yo quiero medir la longitud de este borrador, pues con una regla puedo tomar la medición. Es una medición directa, ¿verdad? Cuando yo quiero, por ejemplo, calcular el área de mi pizarrón, del pizarrón, entonces tengo que hacer primero una medición directa de qué cosa, de la altura por lo largo, ¿verdad? Y después utilizo una fórmula para calcular el área. Cuando yo utilizo una fórmula para calcular algo, entonces mi medición es indirecta, ¿sí? Es directo cuando yo lo hago físicamente. Cuando lo hago matemáticamente con alguna fórmula, es una medición indirecta. Eso se refiere a los métodos directos e indirectos de medición, ¿sí? Entonces, insisto, en la medición, que es parte fundamental de la física, cuando se toman mediciones, pues se cometen errores. Es importante que entendamos que el error está inherente al proceso. Y el error no va a ser más que la diferencia entre lo que tiene que medir algo y lo que yo mido, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser un problema de la persona que mide. Insisto, puede ser el equipo de medición que no esté bien ajustado. Pero es algo que se presenta siempre en la medición. Lo ideal es que el error fuera cero. Es decir, que lo que yo mido es exactamente lo que tiene que medir lo que estoy checando. En las fábricas de producción, en las áreas de calidad, pues se tiene que estar midiendo algunos indicadores, algunas magnitudes de lo que están produciendo, pues para garantizar que la calidad cumpla con lo que se espera. Entonces, el error es la diferencia que hay entre lo que debe de medir algo y lo que yo mido. Si a mí me dicen que este marcador, el fabricante dice, este marcador tiene que medir, por decir algo, 15 centímetros, y yo tomo una regla, una cinta métrica, y hago la medición, y me da 14.5, eso es lo que yo estoy midiendo. El fabricante dice que tiene que medir 15, pero yo mido 14.5. Entonces, hay una diferencia de medio centímetro entre lo que debe de medir y lo que yo mido, ¿sí? Entonces, esta diferencia es el error que se comete. Ahora, es importante cuantificar el error, ¿sí? ¿Qué errores normalmente se cometen en la medición? Bueno, hay tres tipos, que son sistemáticos. Si yo no sé medir bien, o siempre utilizo la misma herramienta para medir, y siempre estoy midiendo lo mismo, igual, de la misma manera, es decir, es un error sistemático, siempre lo estoy cometiendo, el mismo error. Eso es sistemático. Circunstancial es
que yo estoy midiendo siempre bien con mi regla y de repente me tengo una regla más precisa. ¿Sí? Y con esa regla más precisa me la utilizo, por ejemplo, un día. ¿Sí? Entonces mi error va a cambiar ahí, ya no va a ser siempre el mismo porque estoy utilizando un diferente instrumento de medición. Es circunstancial. Es algo que se presenta esporádicamente. Medición de paralelado. ¿A qué se refiere esto? En la actualidad muchas mediciones se hacen con equipos digitales o electrónicos de pantalla o de numéricos. Cuando yo tomo el equipo de medición y voy a tomar una lectura y no me coloco bien, la tomo de lado, por ejemplo, está así el aparato y yo me pongo de lado, voy a tener un error porque no estoy exactamente enfrente al aparato de medición. Ese es un error que se comete también con estos equipos. Bueno, entonces ya vimos que es el error, los tipos que se cometen, el medio ambiente, por ejemplo, también afecta. Hay aparatos que se desajustan con la temperatura, con el frío, con el calor. ¿Sí? Eso también hay que considerarlo. Puede ser circunstancial, porque un día está haciendo mucho calor y mi aparato se descalibra y mido mal. Y al otro día ya está la temperatura normal y el aparato va a medir bien. Entonces, esos son los clases y tipos de error que existen. Ahora, necesitamos en física cuantificar el error. ¿Sí? Insisto, el error lo ideal sería que fuera cero. Que lo que yo mido con lo que debe medir algo sea cero, no haya diferencia. Entonces, para poder tener un indicador de cómo anda el error en la medición, existen tres tipos de errores que se llaman error absoluto, error relativo y error porcentual. Estos errores, ¿sí?, tienen fórmulas para el cálculo del error. El absoluto es EA, el error relativo es ER y el error porcentual es E en por ciento. Esto viene en su cuaderno de trabajo. Voy a anotar aquí las fórmulas para que las tengamos. Por ejemplo, el error absoluto es la diferencia entre el valor real o la especificada por el fabricante. El fabricante dice que esta hoja debe de medir 30 centímetros menos el valor medido. Esto nos da el error absoluto. Si mide 30, el fabricante dice que esta hoja tiene que medir 30 centímetros de largo, y yo mido 29.5, entonces 30 menos 29.5 me va a dar 0.5, y ese es el error absoluto. ¿Sí? El error relativo, el valor real aquí o especificado, ¿no? El error relativo cuando se habla de relativo es una comparación. El error relativo tiene que ver, a ver, voy a poner aquí porque no sé. El error relativo es una división entre el error absoluto y el valor promedio. Y el valor medido. Voy a ponerlo mejor aquí. Voy a borrar para que quede mejor. El relativo es error, el absoluto, entre el valor medido. Y por último, el porcentual
es el error relativo por 100. Estas son las fórmulas que se utilizan para calcular o dimensionar la magnitud del error. Miren en su cuadernillo estas fórmulas. Nada más que sí voy a explicar algunos detalles para que quede claro. Sobre todo por el ejemplo que viene en su cuadernillo. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Voy a anotar un ejemplo para que lo tengan y podamos aplicar las fórmulas. Ejemplo. Dice así. La longitud de un lápiz debe medir según el fabricante 12 centímetros, coma. Si al medir 5 piezas se tomaron las siguientes medidas. O sea, en una fábrica fabrican lápices y el fabricante dice que sus lápices deben de medir 2 centímetros. ¿Sí? Ese es el valor real o especificado por el fabricante. Tomaron 5 piezas y con una cinta métrica las fueron midiendo. ¿Sí? Entonces, las mediciones de las 5 piezas fueron las siguientes. La primera medición, la segunda medición, la tercera, la cuarta y la quinta. De las 5 piezas fueron las siguientes. En la primera nos dio 11.5. En la segunda, 12.3. En la tercera, 12.5. En la cuarta, 12. En la quinta, 11.7. Entonces, aquí tengo una tabla de mediciones que se hicieron con las 5 muestras que se tomaron de la producción de lápices de una fábrica. ¿Sí? Entonces, cuando tengo problemas de este tipo, que son los más comunes, necesitamos tener, como tengo varias mediciones, necesitamos tener un valor promedio. Primero, calculamos el promedio. El valor promedio de las mediciones es la suma de los valores tomados, 11.5 más 12.3 más 12.5 más 12 más 11.7. Y esto lo vamos a dividir entre el número de valores. Entonces, el valor promedio nos va a dar una cantidad. No lo he hecho, vamos a hacerlo ahorita rápidamente. 11.5, 12.3, 12.5, 12 y 11.5. 5, 10, 15, 18. Llevamos 1, 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 59.8 entre 5. ¿Vale? Entonces calculamos 59.8 entre 5. 11.96. Aquí nos da 11.96. Ese es el valor promedio. Entonces, inciso A. El error absoluto va a ser el valor real o especificado, que son 12,
menos 11.96. Esto nos va a dar 0.04. ¿Vale? Inciso B. El error relativo. Este es igual en absoluto 0.04 entre el valor medido o valor promedio, que es 11.96. Y esto nos da un valor con la calculadora .04 entre 11.96. 3.34 por 10 a la menos 3. Recuerden, esto es notación científica. Y el valor, el inciso C, el error porcentual, es igual a este valor por 10 a la menos 3 por 100. Esto es 0.334. Entonces, aquí tenemos el valor promedio. Primero se calculó con todos los valores tomados, se dividió entre 5 y nos dio el valor promedio. El valor promedio es el valor medido, promedio medido aquí, ¿verdad? Y es el valor realmente especificado que nos dio el fabricante de 2 centímetros. Entonces calculamos el valor absoluto, que es muy pequeño, ¿sí? Calculamos el relativo, que es 3.34 por 10 a la menos 3, y el valor en por ciento. Quiere decir que no llega ni al 1% el error. Quiere decir que las mediciones son muy precisas. La actividad de esta semana tiene que ver con dos ejemplos que yo les voy a enviar junto con este video, que tienen que resolver para evaluar la actividad de esta semana, que se refiere básicamente a clases y tipos de error. ¿Sí? De todas maneras, nos vemos el día martes por Zoom para ver dudas de este tema, ¿verdad? Únicamente tienen que hacer 2 ejercicios que les voy a mandar para que me los envíen, como ya saben, a más tardar el viernes de esta semana. Si no hay ninguna pregunta, bueno, nos vemos en la próxima sesión para, aclarar dudas y seguir avanzando.